Vídeo número 27. Para el 3 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Saludos, profe. Soy el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús, mejor conocido como el hermano José. Estamos trabajando en la serie Feliz para Siempre en la versión vespertina para hoy 3 de noviembre del año 2024. En esta hora vamos a estudiar el segmento número 8 de la serie Nuestra Historia, el maratón, nuestra historia, 180 años del despertar religioso del pueblo de Dios para los últimos tiempos, desde 1844 hasta el 2024. 180 años han pasado del despertar del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Comenzamos nuestra historia en Génesis y ya vamos por el capítulo 6. Hoy vamos a ver el segundo pueblo de Dios. El pueblo de Dios compuesto desde Seth hasta Noé. Y comenzamos con el capítulo 6. Analicemos el capítulo 6 de Génesis. Luego vamos a analizar el capítulo 7 y cerraremos con el capítulo 8, con lo que concluimos el segundo pueblo de Dios. Saludos, profe. Vamos entonces a seguir el siguiente bosquejo. Tengo el de la plataforma Copilot, nos regalan el bosquejo para el estudio de hoy. Tenemos Génesis 6 al 8. Génesis 6 primero, corrupción de la humanidad y llamado de Noé. Pero antes de presentar el bosquejo, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos estudiar este maratón en el cual estamos grabando 180 videos para conmemorar los 180 años de aquel gran día, 22 de octubre de 1844 al 22 de octubre del 2024. Un periodo en el que estamos viviendo los últimos tiempos, son los primeros 180 años de los últimos tiempos. No hay más profecía, no hay más que esperar. El juicio investigador ya comenzó y estamos preparándonos para aquel gran día en que hemos de ser hallados o rescatados por nuestro Salvador en las nubes de los cielos. Oramos, buen Dios, por todos los que puedan conectarse, los que puedan ver esta grabación y los que están siguiendo este maratón, nuestra historia 180 años después. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Como dije, comenzamos en Génesis, el primer pueblo de Dios, hasta el nacimiento de Seth. Segundo pueblo de Dios a partir de Seth hasta Noé. Esto nos lleva a analizar Génesis 6, 7 y 8. El bosquejo que vamos a trabajar es el siguiente. Primera parte, Génesis 6, corrupción de la humanidad y llamado de Noé. En esta sección vamos a ver corrupción de la humanidad. Capítulo 6, versículo 1 al 7. La maldad se multiplica en la tierra. Dios lamenta haber creado al hombre y decide destruir a la humanidad. Esos son los dos puntos que vamos a tocar en esta primera parte de la primera sección o del capítulo 6. La segunda parte del capítulo 6, llamado de Noé. Versículos 8 al 10. Primero vamos a ver, Noé encuentra gracia ante los ojos de Dios. Y segundo, Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en sus generaciones. La tercera sección de este capítulo está titulada Instrucciones para el arca. Versículos 11 al 22. Acá la dividimos en 3 puntos.
Primero, Dios revela a Noé su plan de enviar un diluvio para destruir toda la tierra. Segundo, instrucciones detalladas sobre la construcción del arca. Tercero, Noé obedece y comienza la construcción. Luego pasamos al capítulo 7, que será nuestro segundo bloque. Capítulo 7, preparativos y comienzos del diluvio. En este capítulo 7 vamos a ver tres partes. La primera, preparativos finales, versículos 1 al 10. Aquí vemos el primer punto: Dios instruye a Noé a entrar en el arca con su familia y los animales. Segundo punto, Noé sigue las instrucciones divinas y entra en el arca. La segunda parte de este capítulo 7, el diluvio comienza. Versículos 11 al 16. Primer punto, aguas de gran abismo y las ventanas de los cielos se abren. Segundo punto, llueve sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Luego vamos a ver la tercera parte de este capítulo 7, destrucción total, versículos 17 al 24. Primer punto, las aguas prevalecen y cubren toda la tierra. Segundo punto, toda vida fuera del arca perece. Tercer punto, las aguas prevalecen por 150 días. Así cerramos el capítulo 7 y entramos en el capítulo 8. Fin del diluvio y renovación de la tierra. Este capítulo nuestro asesor virtual lo ha dividido en 4 partes. La primera parte, cese del diluvio, versículos 1 al 5. 2 puntos aquí. Primero, Dios se acuerda de Noé y hace pasar un viento sobre la tierra para disminuir las aguas. Segundo punto, las aguas comienzan a retroceder. En la segunda parte, Noé envía las aves, versículos 6 al 14. Primer punto, Noé envía un cuervo y luego una paloma para ver si las aguas han disminuido. Segundo punto, la paloma regresa con una hoja de olivo, indicando que las aguas han bajado. En la tercera parte de este capítulo 8, salida del arca, versículos 15 al 19. Dios ordena en el primer punto a Noé salir del arca con su familia y los animales. Segundo punto, Noé y su familia salen del arca. Llegamos entonces a la última parte de este capítulo 8, altar y pacto de Dios, versículos 20 al 22. Primer punto, Noé construye un altar y ofrece sacrificio a Dios. Segundo punto, Dios promete no volver a maldecir la tierra ni destruir toda carne con un diluvio. Disculpen, hay un obstáculo aquí en la pantalla, ya lo quitamos. Luego viene la predicación de Noé y su familia en los últimos 120 años. Contexto del tiempo de predicación. Durante 120 años antes del diluvio, Noé y su familia predicaron la justicia y advirtieron sobre el juicio venidero. Segundo, la predicación de Noé incluyó llamados al arrepentimiento y a confiar en Dios. La segunda parte de esta sección, elementos clave de la predicación. Primero, mensaje de arrepentimiento. Noé instó a las personas a arrepentirse de sus maldades y a volver a Dios. Segundo punto, advertencia del juicio. La predicación incluía la advertencia del diluvio como juicio de Dios contra la corrupción humana. Tercer punto, libre albedrío. A pesar de las advertencias, Dios respetó el libre albedrío de las personas para aceptar o rechazar el mensaje de Noé. Y seguidamente tendremos la conclusión, la cual vamos a leer luego de desarrollar todo el
todo el bosquejo que hemos presentado. Profe, ¿podemos hacerle algún ajuste a este bosquejo? Le queda a su discreción. Nosotros presentamos una propuesta. Si usted tiene otra, con gusto. Tomaremos, según su juicio, la que mejor nos convenga para este análisis. Vamos desde el capítulo 6 al capítulo 8 de el Génesis, estudiando el segundo pueblo de Dios después del pecado. Así que comencemos recibiendo a nuestro asesor virtual del chat GPT-4. Adelante, profe. Estamos en el maratón bíblico, nuestra historia, un estudio del pueblo de Dios desde el Génesis, pasando por el 1844 hasta el presente, con la asistencia virtual del chat GPT-4 y Copilot. Adelante, profe. Saludos, maestro José y audiencia conectada en este maratón espiritual. Es un placer unirme a ustedes en este análisis profundo de Génesis 6 al 8, explorando el segundo pueblo de Dios, desde Set hasta Noé, y observando el desarrollo del plan divino en tiempos de gran corrupción y renovación de la humanidad. Antes de empezar, revisaremos el bosquejo que ha compartido y daremos algunos ajustes menores para mejorar el flujo de los temas. Aquí está la propuesta ajustada. Bosquejo propuesto para el estudio de Génesis 6-8. Capítulo 6. Corrupción de la humanidad y el llamado de Noé. 1. Corrupción de la humanidad. Génesis 6, 1 y 7. Maldad en aumento. La humanidad se corrompe y se aparta de Dios. Lamento y decisión de Dios. Se arrepiente de haber creado al hombre y toma la decisión de destruir a la humanidad para detener la corrupción. 2. Llamado de Noé. Génesis 6, 8 y 10. Noé encuentra gracia. En medio de la corrupción, Dios halla en Noé un hombre justo y perfecto. Se destaca la fidelidad de Noé en su generación. 3. Instrucciones para el arca. Génesis 6 del 22. Revelación del plan. Dios comparte con Noé su plan de enviar un diluvio. Instrucciones detalladas. Se brindan las medidas específicas para la construcción del arca. Obediencia. Noé comienza la construcción, demostrando su fe y confianza en Dios. Capítulo 7. Preparativos y comienzo del diluvio. 1. Preparativos finales. Génesis 7 o 10. Entrada al arca. Dios instruye a Noé y su familia a entrar en el arca junto con los animales. Obediencia de Noé. Cumple cada detalle según las instrucciones divinas. 2. Inicio del diluvio. 11 o 16. Abismo y ventanas de los cielos. Se abren las fuentes y comienza la lluvia intensa. Lluvia incesante. Durante 40 días y noches las aguas cubren la tierra. 3. Destrucción total. Génesis 7, 17 y 24. Prevalencia de las aguas. Toda vida fuera del arca perece. Duración del diluvio. Las aguas prevalecen durante 150 días. Capítulo 8. Fin del diluvio y renovación de la tierra. 1. Fin del diluvio. Génesis 8, 1 y 5. Recuerdo de Dios. Dios recuerda a Noé y envía un viento para que las aguas empiecen a retroceder. 2. Envío de las aves. Génesis 8 y 14. Cuervo y paloma. Noé envía aves para observar si las aguas han bajado. Señales de esperanza. La paloma regresa con una hoja de olivo, indicando que la tierra comienza a recuperarse. Salida del arca. Orden de Dios. Noé y su familia reciben la orden de salir. Nuevo comienzo. Noé y su familia se establecen en una tierra renovada. 4. Altar y pacto de Dios. Génesis 8, 20-22.
Sacrificio. Noé ofrece sacrificio, y Dios se complace en su fidelidad. Promesa. Dios promete no volver a destruir la tierra con un diluvio y establece el ciclo de las estaciones. Predicación de Noé y el contexto de su tiempo. 1. Tiempo de predicación, 120 años. Llamado al arrepentimiento y advertencia del juicio. Noé insta a las personas a volverse a Dios. Libre albedrío. Dios respeta la decisión de cada persona, brindando libertad para aceptar o rechazar el mensaje. Conclusión. Reflexión sobre la fidelidad y la justicia de Dios al guiar a su pueblo en tiempos de corrupción. Recordatorio de que este segundo pueblo representa un modelo de justicia y fe en medio de la adversidad, un llamado que se repite en nuestros días. Con estos ajustes, ya estamos listos para abordar cada parte. Este bosquejo nos permitirá profundizar de manera organizada en cada aspecto relevante de estos 3 capítulos y destacar las lecciones prácticas para nuestras vidas. Gracias por confiar en este análisis, Maestro José. Continuemos con el estudio y la reflexión en este viaje espiritual. Gracias, profe. Como siempre, nosotros necesitamos, antes de analizar cada segmento del bosquejo, presentar el texto original sobre el cual se basa el bosquejo, la sección del bosquejo a estudiar, porque de allí salen las ideas, salen los elementos que vamos a presentar. No estamos inventando la rueda. El único creador e inventor se llama Jesucristo, representando a Dios Padre. Entonces, profe, vamos a presentar el texto original primero de la sección en el orden en que vamos desarrollándola, compartiendo con nuestro manual que es la palabra de Dios, o mejor dicho, la Biblia de estudio Andrews, que es nuestro tercer asistente o tercer consultor bíblico en estos asuntos al estudiar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente, pasando por la época de la primera iglesia cristiana, luego por la etapa de los reformadores a 1844 y terminando con el presente. Entonces vamos al capítulo 6 del libro de Génesis. Recordemos que ya habíamos estudiado el capítulo 6 de Génesis, pero no podemos empezar en el capítulo 7 sin usar como base el capítulo 6 de Génesis. Hablemos un poquito, leamos el texto bíblico original y luego desarrollemos el bosquejo con el orden que hemos presentado, siempre presentando el texto original primero. Adelante, profe. Ya está listo el profe, vamos entonces a escucharlo. Gracias, hermano José. Es un privilegio acompañarle en este maratón de estudio, explorando la historia del pueblo de Dios y el despertar espiritual de los últimos tiempos. Al igual que usted mencionó, el fundamento de cualquier análisis debe ser el texto bíblico mismo, y su método de leer el pasaje primero, para luego desgranar el bosquejo, nos asegura una comprensión clara y fiel a la palabra. Comencemos entonces con Génesis 6, desde los primeros versículos, que nos presentan la corrupción de la humanidad y el llamado de Noé. En este capítulo, el texto describe tanto la degeneración moral de la humanidad como la gracia que Dios extendió a Noé y a su familia. Este contexto nos prepara para el inicio del juicio a través del diluvio.
Leamos Génesis 6 e 1 en nuestra Biblia de Estudio Andrews para asimilar el marco de este primer segmento. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Este pasaje establece el marco para el juicio venidero, mostrándonos no solo la profundidad de la corrupción humana, sino también la respuesta de Dios a través de la elección de Noé como un justo en su generación. A partir de aquí, el bosquejo que usted ha preparado sigue los temas esenciales: la corrupción, el llamado y las instrucciones de Dios para la construcción del arca. Si está de acuerdo, procedamos con la primera sección del bosquejo, basada en los versículos 1-7, para analizar cómo la corrupción se manifiesta y cómo Dios decide intervenir. Esta sección puede ayudar a entender la importancia de los límites que Dios establece y su deseo de justicia en medio de la depravación. Siendo que hemos leído el texto original y hemos presentado la introducción a la primera sección, vamos entonces a analizarla y a presentar nuestra visión de lo que nos está diciendo Dios en su palabra en este bloque. Adelante, profe. Estamos en el tema 8 de la serie Feliz para Siempre, el maratón Nuestra Historia Denominacional, con el estudio de Génesis, capítulos 6, 7 y 8, el segundo pueblo de Dios. Muy bien, hermano José. Entremos en el análisis de esta primera sección de Génesis 6:1-7, que aborda la corrupción de la humanidad y la respuesta divina. Este pasaje destaca temas profundos sobre la naturaleza humana, la justicia de Dios y la misión de Noé. Análisis y reflexión del bloque Génesis 6:1-1. Corrupción y degradación humana. Aquí vemos que el pecado ha alcanzado un nivel tan alto que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 5. Este versículo revela que el problema no era solo externo, sino una corrupción interna y constante. La expresión de continuo nos habla de una humanidad que ha perdido por completo la sensibilidad hacia lo bueno, convirtiendo sus acciones en algo deliberado y persistente. Es una advertencia sobre el poder destructivo del pecado cuando no es confrontado y nos muestra cómo una sociedad puede llegar a un punto de no retorno en su maldad. 2. La reacción de Dios. El versículo 6 menciona que a Dios le dolió en su corazón haber creado al ser humano. Este es uno de los momentos en la Biblia donde percibimos la vulnerabilidad de Dios en su relación con la humanidad, demostrando que nuestro pecado afecta profundamente a nuestro Creador. Dios, en su santidad, no puede ignorar la maldad sin más,
su naturaleza justa y amorosa lo lleva a tomar una acción drástica. Sin embargo, este dolor también refleja su anhelo de restauración y justicia, mostrando que su juicio no es una reacción impulsiva, sino el resultado de un proceso en el que se han agotado todas las oportunidades para la humanidad. 3. Decisión de juicio y gracia simultánea. En medio de la decisión de raer a los seres humanos de la faz de la tierra, Dios ya está preparando una salida a través de Noé, que encontraremos en los versículos posteriores. Este acto de gracia señala que, aunque Dios no tolera la corrupción, su amor ofrece siempre un camino de salvación para aquellos dispuestos a escucharlo y seguirlo. Aquí podemos ver el principio de remanente en la Biblia. Dios siempre preserva a un grupo fiel incluso en tiempos de juicio. 4. Límites y la paciencia de Dios. Al decir, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, Bud 3, Dios establece un límite temporal de 120 años, lo que marca su paciencia al dar tiempo para que la humanidad se arrepienta. Este detalle nos recuerda que Dios no trae juicio sin advertencia y oportunidad para cambiar. Es un recordatorio para nosotros sobre la necesidad de aprovechar el tiempo de gracia que Dios nos da, ya que su paciencia no implica ausencia de juicio. Reflexiones para la vida cristiana hoy. La corrupción humana actual refleja, en cierto sentido, el estado de los días de Noé, y esto sirve como un paralelo para nosotros. Dios nos llama hoy a discernir el bien del mal en medio de una sociedad que a menudo se aleja de los principios divinos. La paciencia de Dios sigue vigente, dándonos oportunidad para corregir nuestras vidas y vivir conforme a su propósito. Esta paciencia nos invita al arrepentimiento y a una renovación de nuestra fe. Dios nos muestra que aunque su juicio es inevitable para la maldad persistente, su deseo es la restauración. Esto nos invita a ser portavoces de esperanza y advertencia, como lo fue Noé, ayudando a otros a entender la importancia de caminar en obediencia a Dios. ¿Está de acuerdo, hermano José, en que esta sección muestra el equilibrio entre la justicia y la gracia divina? ¿Podemos profundizar en algún aspecto que considere relevante o avanzar hacia la siguiente parte del bosquejo, donde Dios llama a Noé en respuesta a este contexto de corrupción? Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú.
Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.